Bien, vamos a conversar con doña Katia Saucedo, que fue miembro del comité impulsor de, en este caso, un referéndum que pretendía cambiar la Constitución. Por abogados independientes llevó adelante este proceso y lamentablemente no se recolectó la cantidad de firmas, se puso una serie de trabas, elementos difícilmente franqueables. Por eso queremos entrar en contacto para entender cómo podemos mirar lo que está sucediendo en nuestra justicia. Así es que doy la bienvenida y agradezco infinitamente a la doctora Katia Saucedo por aceptar este conversatorio con nuestra carta sobre la mesa. Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, un saludo cordial a usted y a su audiencia. Usted ha manifestado algunos criterios en algunos medios de comunicación en sentido que a la estructura política del país no le interesaría una justicia independiente. ¿Cuáles son los elementos que le permiten lanzar esa hipótesis o ese criterio? Un poquito nos retrotraemos al momento en que la Asamblea Legislativa Plurinacional inicia el proceso de elaboración del proyecto de ley para la transición judicial, ¿no es cierto? Quedémonos en ese escenario. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 26, emite la sentencia y establece una serie de requisitos exacerbados que están por encima de lo previsto en la Constitución. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Establece que la ley para la transición de las elecciones judiciales deberá tener como requisito dos tercios de la votación de los miembros presentes, primero. En la Constitución debería ser una ley ordinaria. Segundo, establece además que todo el proceso vinculado a la preselección, todo ese proceso debe tener también 2/3, es decir, el informe de la comisión 2/3. La evaluación del postulante 2/3. Entonces le pone a la Asamblea una atadura muy difícil de cumplir y no tengo el ánimo de defender a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero de hecho eso es lo que hace el Tribunal Constitucional con su sentencia 26. Luego ya sabemos que viene la paralización del proceso por la consulta de constitucionalidad que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia presenta, ¿no es cierto? Ok. ¿Qué sucede ahí? El presidente del Tribunal Supremo de Justicia presenta la consulta de constitucionalidad y luego, 2 meses después, el 8 de noviembre, el mismo consultante solicita la ampliación de la consulta, que es un procedimiento inexistente en el Código Procesal Constitucional. Pero en el memorial de solicitud de ampliación de la consulta incluye entre líneas la solicitud de interpretación ante el vacío de poder que se sobrevenía el 2 de enero. El Tribunal Constitucional lo que hace es acepta e interpreta e inaplica la Constitución. El Tribunal Constitucional lo que hace en los hechos es dejar sin efecto la norma vinculada al proceso de preselección y la elección popular de los magistrados y magistradas de las altas cortes. La pregunta, ¿podía el Tribunal Constitucional hacer esto? La posición nuestra es no podía hacer. ¿Por qué? Porque en una acción de esta naturaleza de consulta de constitucionalidad, lo que hace usted es confrontar la Constitución con el proyecto de ley que está en curso. Eso es todo lo que se debe hacer. Y decir, el artículo 5 es constitucional, el 8 es inconstitucional, el 7, etcétera, etcétera. ¿Cuándo el Tribunal Constitucional debe interpretar la Constitución? Primero, cuando la Constitución es ambigua. Segundo, cuando hay vacío en el proceso normativo o cuando una determinada norma constitucional puede interpretarse de 2 o 3 maneras. En este caso, ¿habían esos elementos? No, porque la norma es clara. Los magistrados de esta Corte se eligen, se preseleccionan en la Asamblea Legislativa Pluri y se eligen por elección popular, como ya hemos visto en el 2011 y el 2017. Entonces, el Tribunal Constitucional excede sus funciones e interpreta y establece la prórroga. Pero además de establecer la prórroga, el Tribunal Constitucional viola un elemento principal de la independencia judicial. Un juez no puede ser juez y parte en un proceso. Y el Tribunal Constitucional ha sido juez y parte. ¿Por qué? Porque la declaración constitucional, al autoprorrogarse, le otorga beneficios a sí mismo. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es el proceso que ha habido en este tema de la famosa prórroga y autoprórroga.
¿no es cierto? Sí. Hasta ahí me quedo por ahora. Hace muy poco tiempo, no más de unas horas, se haya tenido la convocatoria de parte del vicepresidente a una reunión de presidentes de las dos cámaras, del Senado y de diputados, además de las representaciones de los partidos políticos y los presidentes de las comisiones de Constitución de las dos cámaras también. Para llevar adelante este proceso se necesita una decisión política. ¿Usted cree que haya una decisión política de los diferentes actores inmersos en la problemática de la elección judicial para viabilizar la elección mediante este mecanismo de las nuevas autoridades? Omar, ojalá sea así, pero lamentablemente desde mi posición personal yo lo veo muy difícil y le digo por qué. Yo creo que aquí hay dos facciones, la de los evistas y los arcistas, peleándose por un elemento central que es la famosa intervención de Evo Morales en el proceso eleccionario próximo. Eso es lo que está en juego en este momento, no hay otra cosa más. Yo creo que ni la oposición está en ese proceso, la oposición no está definitivamente en ese proceso de coyuntura tan polarizada. Entonces, a los arcistas, ¿qué les interesa? Mantener la prórroga para tener cooptado el órgano judicial a su favor e impedir que el señor Evo Morales participe en la próxima elección general. Y ya lo ha demostrado el Tribunal Constitucional. ¿Qué ha hecho, Omar, el Tribunal Constitucional? En un amparo vinculado a la ley transicional para las elecciones judiciales, ha establecido la inhabilitación del señor Evo Morales. Independientemente de lo que yo piense sobre la inhabilitación de Evo Morales, lo ha hecho el Tribunal Constitucional en un proceso donde Evo Morales no era parte, por un lado. Y por otro lado, fíjese usted el pequeño gran detalle, lo ha hecho dentro del plazo legal sin que funcione la prórroga. Lo ha hecho antes del 2 de enero. ¿Qué significa eso? Que el propio Tribunal Constitucional sabe perfectamente que todos los actos de los magistrados y magistradas prorrogados y autoprorrogados van a ser susceptibles de una posibilidad certera y muy, muy cercana de nulidad de tales actos, pero además de responsabilidades penales. Entonces el tribunal decide no arriesgarse y lo hace antes del 2 de enero, jugada perfecta. Entonces, yo personalmente no creo que sea posible alcanzar acuerdos y cumplir la sentencia 26, donde les exigen a la Asamblea Legislativa 2/3 en todos los actos vinculados al proceso de preselección. No soy muy optimista en ese tema porque lamentablemente el problema ahorita vinculado al tema justicia es la inhabilitación o no del señor Morales para que participe o no en las próximas elecciones generales. A eso se reduce el conflicto. Sí, evidentemente no hay, o por lo menos no se encuentran los atisbos de una solución, por lo tanto el problema estructural de la justicia, por lo menos en el corto plazo, no tendría elementos de solución. Y cuando digo el problema estructural es la situación de crisis en la que está, no solo con el tema de autoridades, sino con la propia administración y los diferentes elementos que hace de un órgano totalmente devaluado en la sociedad boliviana, y no creo que solo en nuestro país, sino que desde fuera también nos miran de esa manera. Bueno, es cierto lo que usted dice, ¿no es cierto? En caso de que no se logre un acuerdo y no se logre la elección, la emisión de la ley transicional para las elecciones judiciales, de hecho, va a haber una situación muy difícil en este país. No se olvide que ya creo que hay 4 o 5 magistrados y magistradas que han dejado sus cargos, ¿no? Hoy me preguntaban, ¿han renunciado? Yo digo, renuncia no es la palabra correcta, es dejación del cargo, porque de hecho han cumplido su mandato y han decidido retirarse, que es lo que corresponde. Entonces, pero las elecciones judiciales tampoco solucionan nada, Omar. O sea, solucionan, digamos, el que se elijan de manera constitucional a los magistrados y magistradas que deberían haber estado en funciones a partir del 2 de enero. Pero los problemas enormes de la justicia no se solucionan con las elecciones judiciales. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido proponer, lo hemos hecho públicamente, que se llame de una vez en el lapso de 60 días a un referéndum nacional donde se hagan 2 tipos de acciones. La primera, preguntarle al ciudadano sobre los temas fundamentales para iniciar la reforma judicial, que serían el presupuesto para el órgano judicial, la situación de la competencia de la Asamblea Legislativa
que sea traspasada a un órgano sin criterios ideológicos partidarios, el tema de la justicia indígena originaria campesina y finalmente la creación de justicia de paz o más métodos alternos de resolución de conflictos para que no vayan al sistema judicial. Y un segundo elemento importante es preguntarle al constituyente originario si prefiere la prórroga de mandato de los actuales magistrados o, en su caso, la designación interina por un periodo de tiempo corto mientras se llevan a cabo las elecciones judiciales. Con esta segunda parte que le menciono, se solucionaría el tremendo vicio de inconstitucionalidad e ilegalidad que hay ahorita en los autoprorrogados, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros vemos es que hay una ausencia de estrategia para darle a este país constitucionalidad y legalidad. El constituyente originario Omar está por encima de la Constitución porque finalmente es el que delega el poder, ¿no es cierto? Esa sería la solución, el llamamiento a un referéndum nacional. Doctora Katia Saucedo, como siempre, le quedo infinitamente agradecido por atender nuestros requerimientos. La estaremos convocando en cualquier momento. Muy gentil. A usted, Omar. Un saludo cordial. Muchas gracias. La doctora Katia Saucedo, dándonos su punto de vista acerca de este tema.